En las empresas ganaderas, uno de los objetivos principales es incrementar el número de animales en sus hatos para obtener mayor rentabilidad y productividad. Por eso, el manejo de los bovinos durante su gestación implica poner en práctica todos los conocimientos necesarios para obtener un mejor rendimiento reproductivo de sus animales, y para lograr esto, se debe realizar varios tipos de manejos nutricionales y sanitarios, los cuales ayudarán al fortalecimiento y cuidado de los animales en estado gestante. En nuestro programa de hoy conoceremos cómo es el manejo de las vacas gestantes y cuáles son sus beneficios. Cuando hablamos de la vaca gestante, nos tenemos que devolver un poco atrás. Si nosotros queremos tener una vaca gestante exitosa en su desarrollo, en su parto, tenemos que ir un poco más atrás a qué animales son los que estamos levantando. ¿A qué edad y peso estamos destetando las hembras que estamos levantando? Es una de las preguntas que tenemos que tener en cuenta en la ganadería, ya que si no lo hacemos en el tiempo y el peso adecuado, esto podrá perjudicar el desarrollo productivo y reproductivo de la futura vaca gestante. Si nosotros nos descuidamos en el levante de la ternera, nada podemos esperar de la futura vaca, porque son animales que van a presentar retrasos en su crecimiento, retrasos en su desarrollo somático, retrasos en su desarrollo sexual. Entonces vamos a empezar a tener problemas reproductivos, anestros, dificultades al parto, animales enfermos. Lo que nosotros debemos hacer desde que nace la ternera, curar debida y adecuadamente el ombligo, oportunamente, que el animalito mame el calostro rápidamente y suficientemente. Después de eso, que son los 2 seguros de vida de ellos, debemos garantizarles durante la etapa de crecimiento un adecuado mantenimiento, sostenimiento, nutrición y alimentación, para que logremos animales de muy buen porte, de muy buenas características y desarrollo fenotípico, para que el día de mañana que van a ser nuestras madres no tengamos problemas con las vacas gestantes. La gestación es el desarrollo de un nuevo ser desde la fecundación hasta el parto. Podríamos decir entonces que el cuidado de la vaca gestante debe empezar desde que nace, pasa por la cría, se levanta y llega a su etapa reproductiva. A continuación conoceremos cuáles son los procedimientos que se deben tener presentes en la ganadería para un buen desarrollo de la vaca gestante. A continuación conoceremos cuáles son los procedimientos que se deben tener presente en la ganadería para un buen desarrollo de la vaca gestante. Estamos en uno de los pasos más importantes en la ganadería, que es la curación de ombligo. La curación de ombligo, cuando estamos hablando de manejo de animales gestantes, obviamente tenemos que considerar los partos. Después del parto, el seguro de vida del animal es una adecuada curación de ombligo. Esto le garantiza al animal una sanidad, una buena nutrición, un buen desarrollo. Porque cuando cometemos un problema muy común en la ganadería, que es o no hacer curación adecuada del ombligo o a tiempo, incurrimos en que los terneros al tiempo se empiezan a enfermar y empiezan a presentar la invasión de una bacteria sumamente patógena y rebelde, muy resistente a los antibióticos, que es la Escherichia coli, que entra precisamente por el ombligo y que más adelante vamos a ver que son animales que nos empiezan con la neumonía, con diarreas o con inflamación de las articulaciones que llamamos poliartritis. Esto es lo que se conoce como la peste boba. Y después de que un animal le pique esta infección, pues habrá que hacerle algún tratamiento, pero el futuro del animal queda en entredicho. Por eso le doy mucha importancia a esto que vamos a realizar en un momentico. Es un proceso muy sencillo, pero que la gente, como según la experiencia que uno ve en el campo, la gente no conoce muy bien esto, y este es el seguro de vida del ternero, el futuro de la ganadería. La asepsia es muy importante a la hora de realizar la curación de ombligo. Primero, se deben usar unos guantes. Después, ubicar de manera cómoda al ternero para poder empezar con el procedimiento. Inicia con el corte de exceso de tejido del ombligo, ya que puede infectarse. El operario procede a utilizar el yodo,
toma el canal del ombligo del ternero y le inyecta el líquido por dentro del canal. Esto es importante porque por ahí generalmente entran las infecciones que nos van a causar problemas con la salud del animal. Todo plan sanitario en la finca es individual, porque obedece a las amenazas de los patógenos, de los propios de la finca o de la región. Otros factores importantes a tomar en cuenta cuando se elabora un plan sanitario preventivo para los bovinos pueden ser: realizar un adecuado manejo de terneros, suministrar la alimentación adecuada, buena disposición de los residuos orgánicos, buen manejo durante el ordeño, atención apropiada durante el parto, control de parásitos internos y externos, implementar un plan de vacunación. El animalito, la ternera, en el primer año, entre los 3 y los 8 meses de edad, debe ser vacunada, si es con cepa 19. O a partir del tercer mes de edad, puede ser vacunada con la vacuna RB51, que esta puede ser aplicada en cualquier época de la vida. Inclusive sirve para hacer revacunación. Más adelante, dependiendo del plan sanitario de la finca, de los problemas sanitarios que haya en la región, se puede pensar en inmunizarla con otro plan sanitario para el complejo reproductivo. Ya eso depende pues, de cada propietario, de cada explotación. Eso nos garantiza el futuro reproductivo de la hembra. Se debe pensar en un plan sanitario de acuerdo a este esquema y no olvidar las vermifugaciones, el control de los ectoparásitos en el resto de su vida. No podemos olvidar que el futuro reproductivo en parte está en la propia hembra, pero también tiene factores externos como los toros. Cuando nosotros exponemos las hembras a toros infectados por enfermedades reproductivas, entonces estamos tirando al trasto todo el trabajo que previamente se ha hecho. Es importante resaltar que se deben cumplir las normas básicas de bioseguridad, teniendo en cuenta las características productivas, ubicación geográfica y manejo en la explotación. De esta manera se reducirá la aparición y transmisión de enfermedades. A continuación, conoceremos cuáles son las consideraciones que debemos tener presente en el manejo de las vacas gestantes. Recordemos que la alimentación es un factor fundamental en el buen desarrollo de nuestros animales y mucho más cuando hablamos de la vaca gestante y su cría. Además, debemos tener en cuenta cuál es la condición corporal adecuada para llevar a feliz término una buena preñez. Siga con nosotros en la segunda parte de nuestro tema del día, manejo de la vaca gestante, aquí en TVGAN. Sobre el manejo de la vaca gestante hay que tener varias consideraciones. Primero que todo, definir qué animales del hato están gestando o están iniciando preñez. Porque esos animales deben entrar al lote o a los potreros y permanecer durante toda su gestación juntos. ¿Por qué digo eso? Porque cuando se ingresan animales extraños a lotes de vacas preñadas, y aquel animal eventualmente puede estar bastante preñado, los animales tienen una cosa que se llama la jerarquía y existe problemas a veces cuando entran animales extraños a los lotes, las otras vacas empiezan a golpearlas, a aporrearlas, a darles cabezazos y eso puede conducir a que el animalito se aborte. Es muy importante esta consideración de la separación y homogeneización de los lotes, porque hablando de la condición corporal, de su estado reproductivo o gestacional, debemos manejarlos como unos lotes parejos, sobre todo desde el punto de vista de la nutrición, porque dependiendo del estado fisiológico del animal, depende su adecuada nutrición. No es lo mismo la nutrición de una vaca seca o vaca borra a una vaca en primer tercio de gestación, en segundo tercio de gestación o en el tercer tercio de gestación. Una alimentación adecuada
debe llenar los requerimientos nutricionales que el ganado gestante necesita para mantener la actividad de su cuerpo y eventualmente poder tener un buen parto. Es fundamental estar atento en los 3 periodos de gestación de las vacas y realizar las evaluaciones necesarias para que el ganado no pierda ni aumente peso de manera exagerada. Se debe tener especial cuidado en los animales en el segundo tercio de gestación. A partir de los 3 meses hasta los 6-7 meses. ¿Por qué? Porque son animales que ya después que alcanzaron su pico máximo de lactancia, han mejorado su consumo de forraje, entonces ahí es donde está nuestra oportunidad para mejorarle la alimentación, mejorarle la nutrición y muy seguramente pensar en una suplementación adecuada. ¿Esto para qué? Para que alcance el último tercio de gestación, el animal esté en condiciones adecuadas de nutrición y energía. Los animales, debido a que después del parto entran en un bajo consumo de forraje, entran en una situación fisiológica que se llama balance energético negativo. Esto significa que a los animales les hace falta en su alimentación y su nutrición más energía de la que están gastando, produciendo leche y sosteniendo una gestación. Este balance energético negativo, el mejor punto para empezar a actuar sobre él es en el segundo tercio de gestación. No en el primero porque su condición está de máxima productividad, poco consumo de forraje, y en el último tercio ya el animal no se debe intervenir mucho porque no podemos llegar a que el animal cuando llegue al parto llegue un animal con una condición corporal muy alta, muy avanzada o animales muy gordos porque van a tener muchísimos problemas a la hora del parto. Estamos en el lote de las hembras que están en el tercer tercio de gestación. O sea, son las hembras que ya próximamente van a empezar a parir. De hecho, tenemos una cría que amaneció hoy. Y observen la condición corporal de estos animales. Lo que hablábamos de que debe ser una condición con la llegada del parto de entre 3,5 a 4. O sea, un estado muy bueno de carnes sin decir que están muy cebadas. Porque un animal demasiado cebado lo que nos conduce es a una distocia y problemas en el parto por la gordura. Hay problemas de eliminación de placentas, problemas de la sacada de la cría. Entonces, los animales deben estar en muy buena condición, pero no en condición excesiva de carnes o condición corporal. Los animales entonces, en el último tercio de gestación, ya deben estar debidamente acondicionados nutricionalmente para poder afrontar el proceso del parto y el proceso de producción de leche, que en el principio es altísimo y demanda muchos requerimientos nutricionales en el animal. Para tener un adecuado manejo en las vacas gestantes, y no solo en las vacas gestantes, sino en nuestro hato, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante que es lo que llama la condición corporal. ¿Qué es la condición corporal? Es el estado nutricional y el estado de carne en que los animales están. Esto nos representa varias cosas. El estado corporal se puede calificar entre 1 y 5, otros lo califican entre 1 y 10. Hoy vamos a hablar del estado corporal entre calificaciones 1 a 5. Principalmente la calificación que sube entre el 2, 3 y 4, para efectos de vacas gestantes y para efectos reproductivos. Estamos en un potrero donde tenemos un lote de animales que recientemente salieron a lactación, o sea que están recién paridas. Como ustedes pueden ver, los animales se ven en condición corporal entre 2 y 3, unas más que otras. ¿Debido a qué? Debido a que son animales que empezaron hace poco su periodo productivo, su producción de leche, y esto ocasiona que el animal disminuya sus carnes. Podemos ver
diferentes grados de condición corporal y ahorita más adelante vamos a ver animales que ya llevan un estado mucho más avanzado de producción en la cual de pronto están un poco más recuperadas, o sea que tienen una condición corporal mejor, calificable entre 3 o 3,5. Las vacas gestantes que presentan una condición corporal de 2 a 3 presentan un estado de carnes disminuido, puesto que están en su máxima etapa de producción y no contaron con el manejo adecuado que requiere una vaca gestante. ¿Cómo nos damos cuenta que una vaca tiene una condición corporal de 2 a 3? Generalmente, estos animales presentan la columna vertebral, las costillas y los huesos de la pelvis muy marcados y presentan un aspecto físico acabado. A continuación, veremos en el mismo lote de vacas 2 ejemplos de animales con condiciones corporales de 3 a 4. Hay que considerar que el fenotipo de estos animales que están en mejor condición corporal son de sangre más cebuina. Obviamente, estos animales son menos productores de leche y por lo tanto se van a gastar menos. Lo ideal es alcanzar una buena condición corporal en cualquier tipo de raza. Un animal después del parto que no se acabe tanto, pues va a recuperarse muchísimo más rápidamente para su próximo calor y su próxima monta o su próxima inseminación. De lo contrario, animales con una condición corporal muy baja van a demorar mucho más en un anestro nutricional. Aquí tenemos otro lote de mucho mejor condición corporal. Son animales que tuvieron el parto hace cerca de 5 o 6 meses, ya tuvieron su pico lactacional y observen la condición de carne de estos animales, que es muchísimo mejor que las que vimos en el lote anterior. A pesar de que sean más cebuinas que taurinas, ¿no? Bos índicos o bos tauros. Son animales con gestaciones entre los 5 o 6 meses. Este es el momento ideal para uno proceder a equilibrar el aporte de energía en las vacas y llevarlo sin excederse al parto, para que después del parto inicie la lactación, los animales no se acaben tanto. Es importante resaltar que las vacas gestantes tengan una buena condición corporal durante todo su desarrollo. Esto influenciará en el momento del parto para que su recuperación después de parir sea eficiente. Por otro lado, hay que tener presente los riesgos que pueden sufrir las vacas gestantes en la finca. A continuación, veamos cuáles son estos riesgos y por qué es tan importante conocerlos. Recordemos que mantener una adecuada condición corporal de las vacas gestantes garantiza en gran medida la buena finalización de una preñez. Ahora, en la tercera parte de nuestro tema del día, conoceremos los riesgos a los que se exponen nuestras vacas gestantes, pues hay agentes externos que pueden ocasionar la muerte de la cría e inclusive la muerte de la madre. Siga con nosotros en nuestro tema del día aquí, en TVGAN, la Franja Ganadera. Cuando la hembra tras un calor es inseminada o es montada, a partir de ahí hay que ejercer una estrecha vigilancia con el desarrollo de esta gestación para un feliz término. Existen muchas amenazas de un animal en gestación. Primero porque hay enfermedades infecciosas que pueden ser adquiridas durante la gestación o que previamente hayan sido adquiridas y se van a manifestar con abortos, sean el primero, segundo o tercer tercio de gestación. Existen otras cosas muy comunes que pueden causar un aborto, como es la fiebre. Una fiebre puede desencadenar un aborto. Y uno ve que en los ganaderos, cuando creen que tienen animales, lo menos que hacen es tomar temperatura. Y cuando un animal tiene temperaturas muy altas y el ganadero no se da cuenta o la pasa desapercibido o no le da importancia, muy seguramente este animalito va a degenerar en un aborto. Otro es la aplicación de antiinflamatorios como son los corticosteroides. Estos inducen el aborto en el último tercio de gestación, por lo cual están contraindicados.
O sea, en el caso de que un animal esté enfermo, usted tiene que estar muy seguro porque usted tuvo que haber hecho chequeos genitales para saber el estado de gestación en el que está la hembra, para poder utilizar otro tipo de fármacos que puedan tener contraindicaciones en animales gestantes. Existen otros riesgos que pueden afectar la preñez de las vacas, como son las enfermedades del complejo reproductivo, que son las enemigas ocultas de la ganadería. Diarrea viral bovina, DVB. Rinotraqueitis infecciosa bovina o IBR. Leptospirosis bovina. Campylobacter. Haemophilus. Aparte de las enfermedades reproductivas, existen otros tipos de infecciones bacterianas o virales que generalmente producen fiebre en los animales. Si no se detectan a tiempo, pueden generar aborto. También existen otros riesgos de tipo medioambiental como el estrés calórico y los agentes tóxicos de algunos pastos o malezas. Es importante tener presente que las personas que trabajan con los animales estén capacitadas para identificar cualquier irregularidad que se pueda presentar con las vacas gestantes. Debemos ser muy previsivos con el ingreso de animales extraños al predio, porque un animal contaminado con brucelosis, sea macho o hembra, nos contamina todo el predio. De hecho, los actos libres de brucelosis tienen énfasis en el predio, no en los animales, porque los animales pueden cambiar de predio a predio. Lo que se hace es una certificación de predio libre de brucelosis. O sea, los animales que están dentro de ese predio el predio está libre de brucelosis. Las recomendaciones para el adecuado manejo de una vaca gestante y de un hato con productividades exitosas, con reproducciones exitosas, recomendamos que los propietarios deben ser muy cuidadosos en la vigilancia de sus ganados, en la vigilancia de sus hembras, en el monitoreo constante desde que la ternera nace hasta que está preñada. Y muy especialmente el manejo nutricional de la vaca gestante en sus 3/3 de gestación. Finalmente, estar muy pendiente del proceso de parto del animal, tenerlo cerca de la casa y tener personal idóneo y debidamente capacitado para poder actuar en el momento indicado. Una buena vaca gestante es un producto de un trabajo previo. Un trabajo previo que, como hemos estado mirando, empieza en la nutrición de la madre, un adecuado parto, curación de ombligo, mamá de calostro, debidamente levantadas las hembritas para llegar a este punto, que son las futuras madres. Estas son las hembras de reemplazo. Animales que cuando alcancen su madurez sexual ya están en un peso y condición corporal adecuado en su desarrollo para poder rápidamente ser servidas y tener unas gestaciones exitosas. Pensar en una vaca gestante que nazca de la noche a la mañana o por arte de magia no se puede. Es un proceso largo que viene con mucha responsabilidad, con mucho juicio. Tenemos que tener muy buen manejo, mucho cuidado, muy buena nutrición y muy buena alimentación.